cinemática. No vamos a ver nada prácticamente nuevo, o si es que entendieron MRU y MRV, solo que lo único que hacemos es decir que estos movimientos, en lugar de darse en línea recta, sean en movimiento circular, pero las ecuaciones, como les mostró Leandro al final en el resumen, son exactamente las mismas, cambiando la posición por una posición angular y las velocidades por velocidades angulares y las aceleraciones por aceleraciones angulares, ¿sí? Después Leandro había dado un montón de teoría con un poco más de rigurosidad matemática, que eso no va a hacer falta usar en estos ejercicios, así que en ese sentido no desesperen, pero ténganlo en cuenta porque a medida que vayamos avanzando en la materia, varios de esos conceptos los vamos a ir usando, ¿sí? Bueno, yo acá en esta diapositiva tengo digamos, la numeración medio mal de los ejercicios porque cuando la hice en base a una guía anterior. El problema 1.55 es el que les quiero contar, no el 2, ¿sí? En el problema 1.55, que corresponde a un movimiento circular uniforme, les preguntan cuánto tardan las agujas que indican respectivamente la hora y los minutos de un reloj a partir de las 0 horas en formar por primera vez un ángulo entre ellas de pi/2 radianes. O sea, en otras palabras, ustedes tienen las agujas, ahí como les muestra el diagrama, a las 0 horas o a las 12, como quieran llamarlo, tanto para la hora, para la aguja de la hora, como para el minutero, ¿sí? Y quieren ver cuánto tiempo tiene que pasar hasta que la aguja del minutero y la aguja de la hora formen entre sí un ángulo de 90 grados, que es pi/2, ¿sí? Bueno, uno diría a priori, y suele ser el error más común, de pensar que a las 12:15 tienen un ángulo de 90 grados entre lo que es la aguja de las horas y las agujas del minuto, ¿no? Pero ojo que eso está mal, porque cuando la aguja del minuto llegó a y cuarto, ¿sí? La aguja de la hora, digamos, avanzó un poquito, ¿está bien? Entonces, si bien uno esperaría que el resultado esté cercanamente a las 12:15, 12 y un poquito más, digamos, uy, se me fue la pantalla, ¿puede ser? Sí, se salió. Sí. ¿Dejaste de compartir? ¿Puede ser? No. No sé por qué. A veces pasa. Uno esperaría que el resultado esté cercano de las 12:15, ¿no? Un poquito más de 12:15 para, digamos, compensar lo que avanzó la aguja de la hora. Esperen a que llegue. No. Ahí. De ver la presentación también. ¿Cómo? Que no se ve tu presentación. Dejaste de compartir. Claro. Ahí está viniendo. Sí. Ahí estoy compartiendo. Yo no dejé de compartir, no sé, me apareció un cartelito que decía toma el control o algo así y se fue la pantalla. Se fue. Bueno. Ahí se ve. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, entonces fíjense, la idea, digamos, ¿cómo lo plantearían esto? Teniendo un poco en cuenta todo lo que hicieron hasta ahora de la guía, ¿no? Básicamente, digamos, si yo supiese cuál es la posición de cada aguja en el tiempo y restase sus respectivas posiciones y pidiese que esa diferencia entre posiciones sea de 90 grados, ya resolvería el problema, ¿sí? Entonces, fíjense, uno lo que podría hacer es plantear las ecuaciones horarias de cada aguja, ¿sí? Saben que cada aguja lo que va a describir, la punta de cada aguja, un movimiento circular, ¿no? En donde la variación en la posición de la aguja se va a dar en ángulos. Entonces, fíjense lo que les puse ahí. Llamo 1 a la aguja de las horas, por darle un nombre, y 2, el subíndice 2, a la aguja de los minutos. ¿Qué es lo que saben de estas dos agujas? Que se van a mover con una velocidad angular constante, ¿sí? Las agujas no se aceleran angularmente, van a velocidad constante angular, ¿sí? Entonces, las ecuaciones de movimiento de cada una de esas agujas, ¿sí? Va a estar dada por un movimiento circular uniforme, que va a ser, por ejemplo, para la aguja
de las horas, que es θ1, va a ser θ01, que es la posición angular inicial de la aguja de las horas, más la velocidad angular de la aguja de las horas por el tiempo, ¿sí? Y para el caso de la aguja de los minutos, bueno, es la misma ecuación referida a la aguja de los minutos, ¿no? La posición angular de la aguja de los minutos más la velocidad angular de la aguja de los minutos por el tiempo, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa podemos plantear de acá? Bueno, ¿qué nos podemos sacar de encima? Por ejemplo, las posiciones angulares iniciales, ¿no? Por empezar, yo sé que inicialmente las dos agujas coinciden en su posición angular, ¿sí? Con lo cual θ01 y θ02 van a ser iguales. Y además yo puedo definir que a las 0 en punto, esa posición angular la defino como 0, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. O sea, porque, sí. ¿Cómo? No, dije que sí, se entendió. Ah, pensé que habían preguntado. Buenísimo. Sí, yo tomé mi sistema de referencia como ángulo θ igual a 0, a las 0 en punto, que es el diagramita que tienen ahí arriba, ¿sí? Entonces, bueno, eso hace que las ecuaciones queden un poquitito más sencillas, y básicamente lo que me pide el problema, como la diferencia angular entre esas dos agujas tiene que ser de 90 grados, simplemente lo que debería hacer es restar la posición angular de una de las agujas a la otra e imponer que esa diferencia sea de pi sobre 2, que es la última cuenta que les puse ahí, ¿no? O sea, θ2 menos θ1, la diferencia entre las posiciones angulares de ambas agujas, tiene que ser pi sobre 2, ¿sí? Eso es lo que hay que plantear. Del otro lado, del lado derecho de la igualdad, simplemente lo que hice es la cuenta. θ2 me quedó omega 2 por t, menos θ1, que es omega 1 por t. Saco factor común el tiempo y me queda omega 2 menos omega 1. ¿Está bien? ¿Que eso es lo que hay que resolver? Y ahora les hago una pregunta. Bueno, ¿y cómo seguimos? Porque en realidad me faltan algunos datos acá, ¿no? Yo lo que quiero obtener de ahí es el tiempo, pero por ahora no tengo omega 2 y omega 1, pero puedo saber cuánto vale las velocidades angulares de cada una de estas agujas. Podríamos usar el periodo, ¿no? ¿Cómo? Podríamos usar el periodo. Sí, podrían tener en cuenta eso. Por ejemplo, ¿qué se sabe de la aguja de las horas? ¿Qué pueden decir? Que tarda 12 horas en dar una vuelta. Claro, perfecto, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que decir que, eso es lo que les escribo acá, para escribir omega 1 me va a decir la velocidad angular de la aguja de las horas, ¿no? El 2pi que está ahí arriba equivale a decir una vuelta, ¿sí? Pega una vuelta, hace 2pi en 12 horas, ¿sí? Es 2pi dividido 12 horas. Con lo cual, bueno, hagan la cuentita esa, les da 0,5236. Y con omega 2 la misma historia, ¿no? O sea, la aguja de los minutos, ¿cómo calcularían la velocidad? Bueno, ustedes saben que da una vuelta entera por hora. Entonces tienen 2pi, que es, digamos, la manera matemática de escribir una vuelta, dividido una hora. Y ahí les va a quedar ese 6,283 por hora, ¿sí? Lo puse en esas unidades, después lo pueden convertir a lo que quieran, ¿está bien? Entonces, con esas dos velocidades angulares la reemplazan entonces en el planteo que hicimos antes, ¿sí? Y calculan omega 1 menos omega 2 y despejan de ahí el tiempo. Fíjense que el tiempo en horas mucho no me dice, a mí me quedó 0,2727. Bueno, lo pasé a segundos, tampoco me dijo mucho, me queda 981,7 segundos, pero nosotros habíamos quedado en que tenía que ser un valor cercano a las 12:15, ¿no? Que debería pasar un poquito más de 15 minutos, pero no muchísimo más, porque si no ya las agujas se alejaron seguramente de lo que es 90 grados. Bueno, si hacen la conversión, tanto horas, segundos, lo que sea, a minutos, les va a dar que son unos 16,36 minutos. O sea, a las 12 y 16,36 tienen que las dos agujas forman un ángulo de 90 grados. ¿Se entendió? Una consulta, profe. ¿La resta es Sí. omega 2 menos omega 1 o omega 1 sobre menos omega 2?
Puedes hacerlo, digamos, ahí omega 2 menos omega 1 me va a dar un valor positivo, ¿no? Si querés tomarlo en módulo. Pero vos sabés que la aguja de los minutos va a haber avanzado más que la de las horas, ¿no? Sí. Pero no importa, digamos, si no sabés en qué orden hacerlo, toma el módulo, porque igualmente a vos lo que te importa es la diferencia angular, no cuál está primero y cuál está segundo, ¿sí? Perfecto. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra duda? Si restabas al revés, te iba a quedar menos pi sobre 2 en los titas también, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Todos los ejercicios de movimiento circular uniforme son más o menos del mismo estilo. Fíjense que usamos las formulitas como del MRU, nada más que reemplazando todo a variables angulares, ¿sí? Bueno, ahora hagamos otro del tema que sigue en la guía, que es uno de MCV, que es el equivalente a movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá lo único que tienen que tener en cuenta es que hay una aceleración que es constante y que esa aceleración es una aceleración angular. Pero las cuentitas son exactamente iguales a las que ya vimos. Bueno, el que les quería hacer es el 1.56, ¿sí? De la guía de ustedes. Y bueno, les leo el enunciado. Les piden varias cosas, pero digamos es dentro de todo sencillo. Les dice que tienen un motor que gira y lo que hace es aumentar su frecuencia desde 100 RPM hasta 1200 RPM en 10 segundos. Y ahí le piden calcular algunas cosas, como la aceleración angular, número de vueltas en ese intervalo, etc. ¿Sí? Bueno, quiero hacer, digamos, una mini aclaración sobre este enunciado. En realidad, más que el dato formalmente hablando de frecuencia, les están dando un dato de velocidad angular. Acuérdense lo que les dijo Leandro, frecuencia es cantidad de vueltas por segundo, ¿sí? Y acá tienen unidades de revoluciones por minuto. Entonces, bueno, cuidado con eso. Pero básicamente la frecuencia es una velocidad angular y este dato en concreto es una velocidad angular, ¿sí? Yo le seguí poniendo frecuencia para ser coherente con el enunciado. Fíjense que acá se nota que tiene que haber una aceleración angular, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasó en esos 10 segundos? Bueno, fue aumentando su velocidad angular. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a tener una velocidad angular inicial, que, bueno, lo llamé F sub 0, que son 100 revoluciones por minuto, ¿sí? Después tengo una velocidad angular final, que es aquella que se da al cabo de los 10 segundos, que son unas 1200 revoluciones por minuto, ¿sí? Y saben que ese incremento en esa velocidad angular se da uniformemente. Eso quiere decir que la aceleración angular en este caso es constante. Y como es constante, ya sé qué formulita usar, las de movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Que es la que les escribí ahí, que es, tienen por un lado omega final, es igual a omega inicial más alfa por delta t, ¿sí? Fíjense que de acá tengo otra ecuación, pero todavía no la usé, pero fíjense que de acá lo que puedo responder es cuánto vale alfa, ¿no? Que es mi aceleración angular, porque yo tengo omega final, omega inicial, y voy a tomar que el tiempo inicial es 0, ¿sí? Y que t es 10 segundos, y de ahí despejando alfa debería llegar al resultado. ¿Con qué cosas tienen que tener cuidado? Fíjense, ojo con las unidades, ¿sí? Cuando ponen estos datos en las cuentas. Fíjense cómo escribí omega final y omega inicial. Yo no puedo poner 1200 revoluciones por minuto, ¿está bien? Y después mezclar con el tiempo en 10 segundos. Entonces, tratemos de hacer alguna conversión de unidades. Siempre que diga revoluciones o vueltas, eso matemáticamente significa 2pi. Ustedes saben que 2pi radianes equivale a una vuelta. Entonces, decir que tengo 1200 revoluciones es 1200 veces 2pi, ¿sí? Y como es por minuto, lo escribo sobre minuto, que si lo pasan a segundos va a ser 60 segundos, ¿sí? Háganla después, la cuenta esa ustedes. Y después, para omega inicial, que es la velocidad angular inicial con la que venía mi motor antes de empezar a acelerar, tenía 100 revoluciones, que es 100 veces 2pi, dividido, bueno,
minutos o 60 segundos. Lo van a tener que pasar a segundos para que le queden todo en unidades de segundo, ¿sí? Bueno, ahí obtienen alfa y les da ese valor, que es 11,51 sobre segundo cuadrado. ¿Mm? ¿Alguna duda con esto? ¿Está bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Bueno, lo otro que le preguntaban es el número de vueltas en ese intervalo. ¿Qué plantearían? Siendo que este tema, si bien es en movimientos circulares, muy parecido a todo lo que vieron antes. ¿Qué plantearían para calcular el número de vueltas? ¿Con qué ecuación arrancarían? ¿Qué harían? ¿Qué les parece? De a uno, chicos. Bueno, a ver, una ayuda. Fíjense, número de vueltas es básicamente, digamos, tiene que estar Sería con la asociado a... frecuencia, ¿no? ¿A la frecuencia? No, frecuencia está relacionado con velocidad angular, porque tiene unidades de radianes sobre tiempo, ¿sí? Número de vueltas está asociado con una posición angular, ¿no? Imagínense que en esos 10 segundos, ¿sí? Mi posición angular final, la del motor, imagínense que al motor es un disco que le hacen pintan con un circulito de color y ven cómo gira ese circulito de color en ese disco que gira. Imagínense que a los 10 segundos su posición angular llegó a 2pi. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas hizo? Una. Una. Imagínense que llega a 3pi su posición angular. ¿Cuántas vueltas hizo? 1,5. 1,5. 1,5, ¿está bien? Entonces se entiende que yo el número de vueltas, esa información la voy a sacar con la posición angular final que tiene, digamos, el motor, si se quiere, o un puntito del motor que identifico sobre, no sé, sobre el disco del motor, al cabo de 10 segundos. Entonces, fíjense, la ecuación que yo debería usar es la de tita de t, que me va a dar la posición en ángulo, en función del tiempo, ¿sí? Que es equivalente, es análogo al de mRV, nada más que en ángulos. O sea, voy a tener una posición angular inicial, más una velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración, en este caso angular, por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar siempre por convención y arbitrariamente, y porque nos conviene así, que tita 0, que es la posición inicial de este motor, o de, digamos, puntito del motor, es 0, ¿sí? Bueno, la idea es, bueno, quiero ver en qué posición queda ese puntito después de 10 segundos, ese puntito del motor que está girando al cabo de 10 segundos. Bueno, nuevamente, ¿no? Digamos, bueno, omega 0 era 100 revoluciones por minuto, ¿no? Ahí no hice la cuenta, les volví a poner 100 veces 2pi sobre 60 segundos. Por el tiempo, más un medio de la aceleración angular, que es la que calculé recién, por 10 segundos al cuadrado. ¿Sí? Bueno, si hacen esa cuenta, lo que terminan obteniendo es que el resultado les da 680,21 radianes. O, dicho de otra manera, 680,21, porque los radianes no son unidades, ¿está bien? A veces uno lo dice para recordar que nos referimos a ángulos, ¿sí? Pero no hace falta escribirlo, ¿está bien, chicos? Ahora, fíjense, esa es la posición final angular después de un tiempo de 10 segundos. ¿Cómo calculan la cantidad de vueltas que pasaron? ¿Se entiende? Sí, dividiéndolo por 2pi. Siempre dividiéndolo por 2pi, ¿no? Porque yo lo que quiero ver es, digamos, cuántas veces entra ese valor en 2pi, ¿no? Si yo sé cuántas veces entra ese valor en 2pi, eso me va a dar el número de vueltas, ¿sí? Ustedes saben que una vuelta son 2pi, si hubiesen tenido 2pi dividido 2pi es 1, 4pi dividido 2pi es 2, 680,21 dividido 2pi me va a dar la cantidad de vueltas que dio ese motor en ese intervalo de tiempo, ¿sí? Y ahí están los 108,26 vueltas. ¿Quedó alguna duda? Todas las preguntas son más o menos así.
¿Alguna pregunta? Profe, las revoluciones por minuto es una velocidad angular, entonces. Entiendo. Sí, es una velocidad angular, ¿está bien? Ah, O está sea, bien, sí, tiene sí. que ver con, digamos, con ángulo sobre tiempo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna La otra duda? que pasar a omega, ¿no? Tenés que multiplicar por el 2pi y dividir por el Claro. minuto. Ah, está bien. No, A ver, claro, como ahí lo puso sobre minuto, entonces me perdí. Pero Sí, bueno, acá, 60 no, en segundos. la anterior, en la 3 sería. La anterior diapositiva. Ahí donde calcula puse alfa. sobre minuto. Lo que no pasé es a 60 segundos, pero es lo mismo. Sí, es radianes sobre tiempo, ¿sí? Ah, está bien, perfecto. ¿Está Sí, sí, bien? sí. Lo Sí, que sí, no te sí. sirve es usar 100 revoluciones por minuto. Eso no lo puedes meter en ningún lado en las cuentas porque tendrías que ver qué son las revoluciones, ¿sí? Claro. Listo. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, después les pide hacer, esto yo lo cambié un poquito, medio a propósito. En el punto 6D les piden hacer gráficos cualitativos de los vectores velocidad tangencial, aceleración tangencial y normal. Pero digamos, esos gráficos son exactamente lo mismo que hizo Leandro al final de la clase, en donde les hizo un círculo y dibujó los vectores, la velocidad tangencial, para dónde apunta una velocidad angular, para dónde apunta una aceleración normal, etcétera. Eso denlo por respondido con lo último que les presentó Leandro al final de la clase, ¿sí? Yo lo que quise hacer es hacer el gráfico más bien de las funciones, ¿no? La función omega en función del tiempo, ¿sí? Cómo es la variación de la velocidad angular en función del tiempo. Y, por ejemplo, cómo es la función aceleración angular en función del tiempo, como para también relacionarlo un poquito con lo que vieron de MRU, ¿no? Y de MRV. ¿Qué pasa con la velocidad angular? Fíjense, saben que aumenta, sabe que aumenta uniformemente porque tiene una aceleración constante, ¿sí? Alfa. Estoy mirando el gráfico de la izquierda. ¿Cuál es la velocidad angular inicial? Bueno, la que obtuvieron de hacer la cuenta de las 100 revoluciones por minuto, ¿sí? Y va a ser una recta creciente, y se entiende que la pendiente de esa recta es la aceleración angular, ¿no? ¿Está bien lo que dice ahí? Sí. Es exactamente lo mismo, nada más que con omega en lugar de con b, ¿sí? ¿Qué pasa con la aceleración? ¿Cómo es este movimiento? ¿Es aceleración angular de qué tipo? Constante. Constante, ¿sí? Bueno, por eso a lo largo del tiempo me da siempre igual, es una línea horizontal que vale 11,51 sobre segundo al cuadrado. También esas son quizás un poquito las más fáciles. ¿Qué va a pasar con la velocidad tangencial? ¿A qué era igual la velocidad tangencial? ¿Se acuerdan que era el radio de giro por la velocidad angular, no? ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, como es un movimiento circular, el radio de giro es constante y la velocidad angular aumenta uniformemente, con lo cual la velocidad angular también, la velocidad tangencial también va a tener que aumentar uniformemente. ¿Cuál es la velocidad tangencial inicial? Bueno, va a ser el radio de giro R por la velocidad angular inicial, ¿sí? Es omega 0, ¿está bien? Y eso es lo que les dibujé ahí. Y después va a crecer, ¿sí? Con una pendiente que, si se fijan en la cuentita que hice abajo, yo escribí, digamos, con las fórmulas que les dio Leandro, fíjense que la velocidad tangencial es R, que es el radio de giro, por omega. ¿Omega cuánto vale? Bueno, lo que les presenté, en que llegue acá, ¿no? Abajo de la flecha azul, omega es omega 0 más alfa por t, ¿sí? Entonces, fíjense, escribí omega como omega 0 más alfa por t. Es como para tener una idea nada más de cómo es el comportamiento. Entonces, fíjense que la velocidad tangencial me queda R por omega 0 más R por alfa por t. R omega 0 va a ser, digamos, la ordenada al origen, ¿no?
¿Y cuál es la pendiente de la recta entonces? De la velocidad tangencial. R por alfa. Está bien que es R por alfa, ¿sí? Y que es positiva porque esa velocidad tangencial también va a aumentar. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bueno, ¿qué les parece que va a pasar con la aceleración tangencial? La aceleración tangencial, ¿cómo se escribía? Si chusmean, digamos, lo que dio Leandro al final, era la aceleración angular alfa por el radio de giro, ¿no? Pero la aceleración angular alfa es constante. Es un movimiento circular, quiere decir que el radio de giro es constante. Entonces alfa por R es constante. Por lo tanto, también va a ser una línea horizontal, ¿sí? Cuyo valor sea alfa por R. Deberían hacer esa cuenta. R no lo tenemos acá porque, digamos, el motor no sé qué radio tiene ni nada, pero, digamos, sé que va a ser constante y por lo tanto tengo una función que, digamos, es horizontal, ¿sí? En el tiempo. ¿Alguna duda? Y les hago un grafiquito más, un poquito más complicado, nada más. Bueno, lo otro que les grafiqué ahí es la aceleración normal, que la aceleración normal se acuerdan que era la responsable de los cambios de dirección, ¿sí? Bueno, básicamente también lo que usé ahí fue las fórmulas a las que llegó Leandro al final, como que la aceleración normal la podían escribir tanto como la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio de giro, o también la podían escribir como el radio de giro por omega cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan que él les dio varias formas equivalentes de escribir lo mismo, ¿sí? Bueno, fíjense que si ustedes agarran ese paréntesis que está al cuadrado, lo distribuyen y hacen un poquito de cuentas, van a llegar a un gráfico de ese estilo, ¿sí? En donde tienen una ordinal al origen, que es un R por omega al cuadrado, y es una cuadrática que, digamos, va creciente en ese lado, ¿sí? O sea, porque la aceleración angular es, porque la velocidad angular es positiva, ¿sí? Bueno, como para que tengas algunos gráficos, pero para que vean que hay muy análogo a lo que vieron hasta ahora y en los 200 ejercicios que ya quizá hicieron, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Y hacemos uno más y con eso estaríamos. ¿Alguna pregunta? Por el momento. Ninguna. Bueno, genial. Bueno, y el último que les quería hacer es también de la última sección de la guía, que corresponde a movimiento circular con aceleración variable. Tienen 2 ejercicios, háganlos, ¿sí? Están buenos, son importantes como para estudiar este tema bien desde los fundamentos, ¿sí? En particular, bueno, yo creo que elegí el más complicado, que es el 1.60. Básicamente lo que les dice es que tienen una calecita que inicialmente está en reposo y lo que hace es iniciar su movimiento con una aceleración angular alfa igual a 0,5 por el tiempo, ¿sí? Claramente ya ese dato les está diciendo que la aceleración angular no es constante y por lo tanto no voy a poder usar ninguna de las ecuaciones que usé hasta ahora, ¿sí? Y les dice que después de 4 segundos, ¿sí? Lo que hace es, digamos, viene con una aceleración, llega a una cierta velocidad a los 4 segundos, ¿sí? Y luego todo su movimiento lo hace con una velocidad angular constante, ¿sí? Con una velocidad que es omega igual a 4 sobre segundos. Entonces les pide, escriba la ecuación horaria de la posición angular y calcule la cantidad de vueltas realizadas a los 4 segundos y a los 20 segundos. Pero en primer lugar, uno lo que tiene que hacer es hallar la ecuación que a mí me describa la posición angular, ¿sí? De esta calecita instante a instante. Si no, nunca voy a poder ni siquiera responder lo que a mí me preguntan sobre el número de vueltas, ¿sí? Bueno, fíjense, esta calecita no hace hace una combinación de movimientos. No hace, por un lado, durante los primeros 4 segundos, un movimiento que es acelerado, pero que no es con aceleración constante. Y después, una vez que llega a los 4 segundos con una cierta velocidad, que alcanzó una cierta velocidad, lo que hace es mantener esa velocidad angular constante, ¿sí? Y esa velocidad angular resulta de 4 sobre segundos.
Que es bastante lógico, ¿no? Si ustedes tienen una calecita, un auto, lo que sea, y está quieto, lo primero que hacen es acelerar, llegan por un tiempo, llegan a una velocidad y después mantienen esa velocidad. Si uno agarra el auto y acelera y acelera y acelera, digamos, no vamos a velocidad constante nunca, ¿sí? Ahora bien, como acá hay dos movimientos distintos, los primeros 4 segundos y de los 4 segundos en adelante, claramente la ecuación horaria no puede ser una formulita sola. Lo que debería ser es una combinación de dos movimientos, o sea, alguna ecuación que me describa los primeros 4 segundos, ¿sí? Y alguna otra ecuación que me describa lo que pasa del segundo 4 en adelante. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que voy a terminar encontrando, supongo que lo habrán visto así en matemática alguna vez, es una función partida. ¿Se acuerdan cuando tenían f de x y valía, no sé, x cuadrado cuando x era menor a algo, y x cubo cuando x era mayor a algo? ¿Se acuerdan de eso? O sea, era una combinación de funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero me concentro en el primer movimiento. ¿Qué pasa los primeros 4 segundos? Y encuentro la ecuación de movimiento en los 4 segundos. Después hago la ecuación de movimiento de los 4 segundos en adelante y después trato de empalmar las soluciones, ¿sí? Entonces, busquemos θ de t para cada intervalo de tiempo. El primer intervalo de tiempo es entre 0 y 4, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que alfa es 0,5 por t, o sea, es una función del tiempo. Se entiende que no me sirve las cuentas que hice hasta ahora de MCV, ¿no? Y que no me queda otra que integrar, como les mostró Leandro, tanto en la primera clase como en esta última, ¿sí? O sea, ¿ustedes qué se acordaban? Que la derivada de la posición, ¿a qué era igual? La velocidad, la derivada de tita, ¿a qué era igual en función del tiempo? Omega, profe. A omega, y la derivada de omega, de la velocidad angular, Alfa. respecto al tiempo, alfa, ¿sí? Si hacemos el camino inverso, si empezamos por alfa, lo que tenemos es que ir subiendo a omega y después a tita integrando, ¿sí? Entonces, ustedes saben que alfa es la derivada de omega respecto al tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que hago ahí? Bueno, traten esos diferenciales, esas derivadas como fracciones, ¿sí? Creo que Leandro hizo la cuenta así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno suele hacer? Por lo menos los físicos. Lo que hacemos es, fíjense que el diferencial del tiempo está dividiendo abajo, lo paso para el otro lado multiplicando. Entonces me queda, de un lado de la igualdad, diferencial omega, del otro lado me queda alfa por diferencial tiempo, ¿sí? Eso es algo que se puede hacer, ¿sí? Y bueno, y ahora la idea es integrar de los dos lados. Integro diferencial omega, por un lado, entre un omega inicial y un omega genérico, si se quiere, ¿está bien? Porque yo quiero todos los omegas, ¿sí? En el intervalo de tiempo que va entre 0 y 4 segundos. ¿Cuál va a ser mi omega inicial? ¿Qué les decía el enunciado? Que la calacita arrancaba ¿desde dónde? Desde el reposo. Era el reposo, ¿está bien? Entonces omega 0 es 0, ¿sí? Y después, del otro lado, lo que tengo que integrar es alfa por dt, o sea, tengo que integrar 0,5 por t, diferencial t. ¿Entre qué límites de integración? Bueno, entre t0, que es el tiempo asociado a omega 0, que arbitrariamente y por conveniencia lo voy a tomar como 0. Voy a decir que cuando recién arrancó la calecita puse mi cronómetro en 0 y mido todo ahí. Y entre un tiempo genérico, ¿está bien? Un tiempo que va a ser una variable. Bueno, fíjense, del lado izquierdo de la integral, del lado de omega, ¿qué les queda? Les va a quedar omega, ¿no? Solamente, ¿no? O sea, le va a quedar omega menos omega 0, pero omega 0 es 0. Entonces me queda omega. Y del lado derecho, les queda integrar 0,5 por t, que les queda 0,5 por t cuadrado sobre 2. Evaluado entre 0 y t, les queda directamente 0,5 t cuadrado sobre 2. ¿Me siguieron? ¿Se entendió esto? ¿Está bien? Sí, perfecto, sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, entonces, hasta acá no llegué a tita de t.
Porque yo lo que quiero es la ecuación horaria, la que me describe la posición angular de la calecita o de uno de los caballitos de la calecita en función del tiempo. ¿Sí? Entonces tengo que llegar a tita. ¿Cómo hago? Bueno, como omega yo también sé que es la derivada de la posición angular respecto del tiempo, es de tita a dt, ¿sí? Hago el mismo truco, paso el diferencial t, que está dividiendo, multiplicando, y me va a quedar diferencial de tita, de un lado de la igualdad, igual a omega diferencial tiempo. E integro de los dos lados, ¿sí? En la variable tita va a estar, digamos, tengo que integrar entre un tita inicial y un tita genérico, ¿sí? Un tita general, ¿sí? Bueno, ¿cuál es mi tita inicial? Bueno, nuevamente, por conveniencia voy a decir que la posición inicial del caballito que está en la calecita corresponde a tita igual a 0, porque así elegí mi sistema de referencia, ¿sí? Y después del otro lado que tengo que integrar, digamos, omega en el tiempo, por eso tuve que haber hecho la integral anterior bien, lo tengo que hacer entre t0, que habíamos dicho que era 0, y un tiempo genérico, ¿sí? Bueno, hagan esa cuenta que es fácil, pues son polinomios, les va a quedar que del lado izquierdo les queda tita nomás, y del lado derecho les va a quedar 0,5 t al cubo, dividido, bueno, tenían el 2 dividiendo y tienen que dividir por 3, ¿no? Con lo cual les queda dividido 6. Bueno, ahí escrito un poquito más prolijo, 0,5 dividido 6 es lo mismo que 1 sobre 12, ¿sí? Por t al cubo les queda. ¿Está bien hasta acá cómo llegué a la ecuación de tita en función del tiempo que es válida para los primeros 4 segundos? Sí, perfecto, profe. Sí, sí. Bien, buenísimo. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero ahora t igual a 5 segundos, esta ecuación no la puedo usar. ¿Sí? Porque esta ecuación me describe cómo es el movimiento en los primeros 4 segundos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, ahora tengo que encontrar tita de t para cualquier tiempo posterior a esos 4 segundos. Y eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Cómo era este movimiento? Este sí, no hace falta que integren ni que hagan nada de ese estilo, porque el segundo movimiento les decía que era a velocidad angular constante, ¿sí? Entonces, para t mayor que 4, ese movimiento era MCU, movimiento circular uniforme. Las ecuaciones ya las conocen, o sea, tita de t era un tita inicial, tita 0, más omega por t, y acá es donde quiero discutir algunas cosas. A ver, ustedes saben que la ecuación general es tita inicial más omega por t menos t inicial, ¿sí? Ahora, pensemos una cosa, yo estoy midiendo todo con el mismo cronómetro. Yo había puesto el cronómetro en 0 cuando la calecita recién arrancó. ¿Hasta ahí me siguen? Esto Sí. creo que es lo más difícil. Sí. ¿Sí? Entonces, en este movimiento a partir de los 4 segundos, ¿cuál es el tiempo inicial de este movimiento? Inicialmente hubiese pensado que era 0, pero claro, es menos 4 porque ya pasaron 4 segundos desde que inició. Claro, vos agarrás, tenés tu cronómetro, cuando la calecita empieza digamos, a moverse con omega constante, tu cronómetro en ese instante dice 4. Ese es el tiempo inicial de ese movimiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, Sí. no cambié mi sistema de referencia. Ojo con eso, ¿está bien? Estoy midiendo todo con el mismo reloj. ¿Qué pasa con tita 0 acá? Si yo tengo que mantener mi sistema de referencia, el original, el que venía de cuando la calecita recién arrancó, ¿qué va a pasar con mi posición angular inicial de este movimiento? Eso es algo parecido al ejercicio que había hecho. ¿Se acuerdan que era un gráfico medio horrible de tramos A, C, C, D, D, F y todos esos? ¿Se acuerdan que eran muchas cuentas? ¿Qué es lo que pasaba cuando uno unía un tramo con el otro? Sí, la posición inicial era la final del tramo anterior. Claro, exactamente. ¿Sí? Y se entiende eso, ¿no? A ver, la calecita arrancó en lo que yo definí como 0. Cuando llegó el segundo número 4, a t igual a 4,
está claro que no necesariamente, digamos, que tita 0 no puede ser 0, ¿no? Tengo que ver en qué posición quedó la calecita en el segundo, en t igual a 4 segundos, ¿sí? Entonces, por eso lo entendieron, porque ahora lo que hago es la cuentita y ya está, pero esas son las dos cosas que tienen que entender, ¿sí? Yo no cambié mi sistema de referencia, ¿está bien? Yo tengo que ver en este movimiento cuál es la posición que tenía la calecita cuando empezó a moverse a velocidad constante, ¿sí? No me sirve volver a definirlo como 0, porque si no después no me va a costar relacionar lo que pasó antes de los 4 segundos y después. ¿Me entendieron? ¿Quedó alguna duda? Sí, ¿y esa posición cómo la calculo? Bueno, esa posición, ¿cómo la calcularían? A ver, si esa posición inicial es la final del movimiento anterior, ¿cómo la calcularían? A ver quién responde. Tiren igual lo que les parece, no tiene que estar bien, ¿eh? O sea, La idea es ¿tendría que calcular con la fórmula anterior o no? con la fórmula anterior, ¿no? O sea, en la fórmula anterior lo que hacen es evaluar el tiempo en 4 segundos, ¿sí? Y calculan cuánto vale tita 0, ¿sí? Entonces, fíjense, en realidad lo que ustedes buscan es que, digamos, toda esta función partida tiene que ser continua, ¿no? O sea, yo no puedo tener un salto en la posición angular, pasar de t igual a 4 segundos con un ángulo y de repente instantáneamente haber estado en otra posición angular. Entonces esa es una manera matemática de decir que esta función partida es continua, ¿sí? Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Bueno, tita 0, calculo con el tita de esta expresión, evaluado en t igual a 4, me va a dar 1 sobre 12 por 4 al cubo, que es lo que escribí ahí, en donde está la flecha azul grande, la de abajo. Ese tita de t es 1 sobre 12, 4 al cubo. Más omega, que omega se los dan de datos. Sí. ¿Y con las unidades qué pasa? Porque ahí hay un cubo, ¿no? O sea, sería 4 segundos al cubo. Ahora charlamos un poquito, porque este ejercicio ni te da unidades, pero ahora les hago algún comentario. Está bien la pregunta, ¿sí? Si no parece que les da cualquier cosa. Está perfecto. Haceme acordar y lo comento, ¿sí? Bueno, tienen 4 sobre segundo, que es omega, por t menos 4 segundos. Listo, está claro que esa es mi función tita de t cuando t es mayor o igual que 4 segundos, ¿sí? Que es la que está en azul, o sea, 1 sobre 12 por 4 al cubo me da 5,33. ¿Cómo? Digo, perdón, es cuando t es mayor a 4 segundos. O sea, porque menor o igual, si no 4 segundos no lo podría haber evaluado en la función anterior. Sí, está bien, o sea, sí, está bien, sí, lo que decís, es como un detalle, pero a ver, como sé que tiene que ser continua, les termina dando igual, ¿no? Piensen acá que si t es igual a 4, les queda 5,33, que es 1 sobre 12 por 4 al cubo, que es lo que les dio acá atrás. ¿Está bien? Claro. Lo que pueden hacer es poner en la primera ecuación menor o igual que 4 y en la segunda mayor que 4, pero eso es más o menos lo mismo, o sea, porque en el límite dan lo mismo. No hay diferencia, ¿sí? Digamos, si le tomamos algo así, no nos vamos a poner tan rigurosos con eso porque también es discutible. Bueno, está bien que llegué a esa ecuación que me va a describir en qué posición angular va a estar la calecita para un tiempo posterior a 4. ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, yo ahora, a ver, unamos las dos soluciones, un tita de t y el otro tita de t en esta función partida que aparece ahí, ¿sí? O sea, tengo una expresión para los primeros 4 segundos y otra expresión para cualquier tiempo mayor que 4 segundos. Yo les pregunto una cosa, a ver qué me dicen. Si yo quiero tita a los 2 segundos, ¿qué ecuación uso? La primera de arriba todo.
Perfecto. Si yo quiero tita a los 5 segundos, ¿qué uso? ¿Uso la de abajo? ¿Uso las dos? ¿La sumo? ¿Qué uso? La segunda. La segunda. Directamente la segunda, ¿está bien? Porque la posición angular del movimiento anterior ya está sumada, ¿sí? En el 5,33. Esto lo digo por algunas preguntas que he visto también en el foro, ¿sí? También usan directamente la segunda, porque la segunda expresión corresponde a cualquier tiempo mayor que 4, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, sí. ¿Está bien? Buenísimo. Fíjense lo que hay entre paréntesis, que dice t menos 4 segundos. Si yo les digo a los 5 segundos, básicamente les estoy queriendo decir que tienen los primeros 4 segundos que se dieron con esa aceleración variable y después tienen que pasó un segundo extra a velocidad constante. Traten de analizarlo de distintas maneras, como la interpretación, ¿no? La cuenta es siempre la misma. Bueno, me pedían 2 cosas más y con eso terminaba el problema. Número de vueltas a los 4 segundos. ¿Qué cuenta hacen? Bueno, Cualquiera de las dos. pueden ir a la cuenta. ¿Cómo? Digo, en los 4 segundos podemos usar cualquiera de las dos funciones. Sí, les da 5,33, ¿no? O sea, en cualquiera de las dos, en el límite son continuas esas dos funciones, no importa, les da 5,33. Bueno, ¿cómo calculaban el número de vueltas entonces? Porque esa es posición angular, o sea, el caballito quedó en la posición. Dividido 2pi. Sí, exactamente, ¿sí? Entonces pasan de tita a vueltas dividiendo por 2pi. Les da ese 0,85 vueltas. Bueno, y después les dice el número de vueltas a los 20 segundos. Nuevamente, por lo que estuvimos charlando recién, ¿qué cuenta usan? Usan la segunda función, Ahí sí, la la de de abajo. abajo, evaluada en t igual a 20, ¿no? ¿Está claro? Sí, sí. Está bien, ¿no? Sí, sí. T igual a 20, ¿sí? Hagan esa cuenta y les va a dar unos 69,33, ¿sí? De ahora en adelante ni voy a decir radianes. Acostúmbrense que los radianes no es una unidad. Yo los puse ahí para que recuerden que me estoy refiriendo a ángulos. Bueno, nuevamente, ¿cómo paso a número de vueltas? Divido por 2pi y obtengo ese 11,03 vueltas. Un comentario último. ¿Se entendió, chicos? Ahora hago 2 comentarios. Uno lo que me preguntaron y otro. Sí, se Bueno, entendió. perfecto. Gracias. En general, prácticamente les diría, todos los ejercicios de la guía están bien los resultados, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta cuando hagan un ejercicio y quizás no les dé el resultado, piensen que quizás están haciendo algo mal, ¿sí? Bueno, en este justo caso particular, en este ejercicio, creo que son contados con los dedos de las manos, el número de ejercicios, por ahí hay algún error en el resultado. El número de vueltas a las 20 segundos les dice que son 106 vueltas. Eso está mal, chicos. Me parece que la cuenta que hicieron es haber puesto 20 en la ecuación de arriba. 20 al cubo dividido 12. Creo que con eso les daba 106. Bueno, eso anótense que el resultado está bien, es el que les muestro acá, ¿sí? Y por último, lo que habían preguntado, no me acuerdo quién, porque me cuesta ver quién habla desde acá. David, Lucas, está bien. Sí, yo estoy acá. Bueno, ahí Lucas hizo una buena observación con respecto a las unidades, ¿sí? Y que en general en estos ejercicios de aceleración variable, tanto en circular como en movimiento rectilíneo, es como que les empieza a aparecer, el que hizo Cecilia la vez pasada también, era B, A, todas constantes, y 0 unidades, parecía no había unidades. Bueno, la idea es la siguiente, fíjense ahí que les da que alfa es 0,5 por t. ¿Está bien? La idea es que de alguna manera las unidades están absorbidas, ¿sí?, en esa constante que es 0,5, ¿sí? Y que no están escritas, pero si yo les preguntase a ustedes, ¿qué unidades tienen 0,5? Bueno, las unidades que tienen 0,5, que no están escritas, son aquellas tales que, multiplicadas por t, me den unidades de aceleración angular. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, fíjense, la aceleración angular, ¿qué unidades tiene?
1 sobre qué cosa. Segundo cuadrado. Segundo cuadrado. Segundo cuadrado. Entonces, ¿qué unidades va a tener que tener que no están escritas ahí el 0,5S? Segundo cuadrado. Sobre segundo cuadrado. No. Porque si es sobre segundo al cuadrado, cuando lo multiplico por segundo, que es el tiempo que está ahí multiplicando, me queda sobre segundo. Ah, claro, sobre segundo. ¿Se entiende? Tendría que ser 0,5 dividido segundo al Segundo al cubo. ¿no? Cuando multiplican por el segundo del tiempo que está ahí multiplicando, se les cancela digamos, el tiempo con el segundo, con el cubo que le pasa al cuadrado y queda en unidades de 1 sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, fíjense que en todas estas expresiones que les estoy dando acá, lo mismo pasa con tita. Estoy mirando el recuadro azul. Yo les pregunto, ¿no? Fíjense, tita les da 0,5t al cubo sobre 6. ¿Qué unidades tiene que tener todo eso junto? ¿Cuáles son las unidades de tita? ¿2 radianes? ¿O lo mismo que nada, como habíamos dicho? Entonces, Sí, sí. se entiende que voy a tener que tener ahí en esa expresión una unidad de segundo al cubo dividiendo para que se me vaya con con las unidades de t al cubo multiplicando, ¿no? Bueno, básicamente en este tipo de ejercicios muchas veces no ponen las unidades, pero están implícitas, están metidas en todas esas constantes que aparecen ahí, que lo que hacen es que cuando las multiplican por todo lo demás, les termina quedando las unidades que correspondan a cada variable, ¿sí? Al omega, al alfa, al tita, etcétera. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? Está buena la pregunta, es importante. Sí, se entendía, profe. Sí, Se profe. entendió, profe. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna duda. Con esto pueden hacer ya absolutamente todos los ejercicios de la guía, ¿sí? Quería hacer un breve comentario. Así como Maxi dijo que la posición tiene que ser continua, porque no puede saltar de un lado al otro, la velocidad tampoco puede cambiar instantáneamente de un valor a otro. Fíjense que esto dice que el movimiento empezó acelerado y después de los 4 segundos siguió a velocidad constante de 4, creo que era. Sí. Esa velocidad de 4 también tiene que ser la misma que la velocidad final del primer movimiento, ¿sí? Si van a la otra diapositiva, a la anterior creo que es. A ver, ahí Está la omega, me parece que ahí la escribiste. Claro, ahí ven que está omega, no, ahí te pasaste. Ah, Ahí la ecuación de omega. Fíjense que a los 4 segundos, la omega final del primer movimiento es 4, ¿no? Que es la velocidad constante del segundo movimiento, ¿no? También tiene que ser continuo eso. piensen una cosa, si no fuese continua, imagínense que yo voy a 20 kilómetros por hora y de repente salté a 40 kilómetros por hora. ¿Qué implica eso si esa variación es instantánea? Que tuve que haber tenido una aceleración infinita, ¿no? Entonces yo no puedo tener saltos en velocidad, no puedo tener discontinuidades en velocidad. Así como no puedo desaparecer de un lado y aparecer instantáneamente en otro, por lo menos todavía no se sabe cómo hacer eso, con la velocidad pasa igual, ¿sí? O sea, siempre la variación de velocidad tiene que ser una función continua. Eso es importante. Lo mismo cuando tienen un auto y frenan, nunca va a poder frenar, pasar de una velocidad de 100 kilómetros por hora a 0 instantáneamente. Eso no existe, ¿sí? Puede frenar más rápido, puede frenar más despacio, pero digamos, siempre la variación de la velocidad va a ser una función continua. Bueno, ¿quedó alguna otra duda? Nada. La clase que viene empezamos con dinámica. Vamos avanzando. Empezamos.